los tiempos electorales, Morena presentó a quienes serán sus primeras candidaturas para la elección de 2027. Bajo un nombre fachada como el de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación, el partido oficial arrancó campaña a medio año de distancia de lo que estipula el calendario oficial. Competirá para las gubernaturas de Aguascalientes con Nora Rubalcaba, de Campeche con Pablo Gutiérrez y de Colima, Rosa María Vallardo Cabrera. Las nuevas corcholatas no pedirán abiertamente el voto, pero han iniciado con llamados a transformar los estados en disputa. Y ponemos por delante lo que realmente nos une, que la cuarta transformación llegue a cada rincón de la patria. El proceso electoral para definir 17 gubernaturas en 2017 inicia el 10 de septiembre. En enero arrancará la precampaña. Las campañas, según el INE, el 1 de marzo. Pero decenas de morenistas ya están campañando. Nos encontramos en Teapa, Tabasco, y vamos a ir el día de hoy a continuar con nuestro recorrido informando a la gente sobre la defensa de nuestra soberanía. Uno de los casos que ha generado mayores señalamientos es Andy López Beltrán, lo que amenaza con romper la equidad electoral. Queremos saber de dónde está sacando el dinero Andy López Beltrán para una campaña adelantada. Hay que decirlo con contundencia. Andy López Beltrán se encuentra en campaña, no en precampaña. Ya no le demos vuelta a los términos. Y mientras Morena lanza sus campañas anticipadas, el INE se cruza de brazos, en una omisión que incluso ha sido reprochada por algunos consejeros. Pero el tiempo sigue corriendo y este árbitro sigue sin arbitrar el partido. Un partido en donde algunos están metiendo goles, incluso antes del arranque del juego. Laura Casillas, Azteca Noticias. Pues acá ya llevan varios golazos porque Morena ya trae candidatos en distintas entidades y va a seguir presentándolos a lo largo de estos días sin que el árbitro le ponga un freno, un hasta aquí, el árbitro omiso, el árbitro que no es árbitro, el árbitro que es jugador y juega en el bando de la 4T. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Jimena Villicaña, ¿cómo estás, Jimena? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Querido Buenas Carlos, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues estos ya andan desde hace un buen rato, Jimena. Varios pidieron licencias, se separaron de sus cargos, algunos legisladores, otros que son alcaldes, para buscar ser candidatos. Y no están presentando coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, están presentando a sus próximos candidatos. Hazme el favor, Manuel, coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía, cuando la principal encargada de defender la soberanía de nuestro país de los criminales se enferma de gripa cada que algún narco la desobedece. Pero además seríamos, yo creo que muy ilusos de pensar que ellos respetarían cualquier normativa electoral, cuando el líder moral de su movimiento era quien se hizo famoso con esa frase icónica del no me vengan con que la ley es la ley. Y la presidenta de la República hoy, emanada también de ese movimiento, fue acusada por el hoy secretario Marcelo Ebrard de haber ganado el proceso interno con desvío de recursos de la Secretaría de Bienestar, que en ese entonces tenía de titular a Ariadna Montiel, presidenta del partido de Morena el día de hoy. Entonces, eso ya de entrada nos habla del tipo de personas a las que nos enfrentamos y a las que les tendríamos que estar pidiendo que respeten la ley. Personas que jamás piensan siquiera en respetar ningún tipo de normativa y lo único que piensan es cómo llegar al poder. Pero sucedió algo muy triste en el 2023 en nuestro país. Todas las reglas que se habían venido construyendo en esta transición democrática para fortalecer la equidad en la contienda, pues se vulneraron y se rompieron en el 2003 cuando Andrés Manuel López Obrador presentó a sus corcholatas. Y pasó algo muy desafortunado para la historia democrática de nuestro país, que fue precisamente que el árbitro electoral determinó que no se trataba de actos anticipados de campaña porque no se pedía directamente el voto. Y ahí Morena entendió algo pues muy nocivo. Puedes comportarte como candidato, llenar auditorios, hacer mítines, llenar el país de tu nombre. Recordemos ahí es Claudia y hacer imágenes alusivas a tu persona y no pasa nada mientras no digas las palabras mágicas del vota por mí. Y entonces eso es lo que ha venido sucediendo desde entonces y muy lamentable porque
políticamente el suceso es trágico para México, porque después vemos cómo ha sido premiado el árbitro electoral. Ellos tenían que haber salido en el 2025, pero les ampliaron el mandato al 2027 y luego el 2028 y ahora se pueden hasta reelegir. Entonces, pues eso nos hace mal pensar a qué acuerdos llegaron para que el árbitro electoral les respetara tanto. Y hoy las oposiciones están en un dilema entre que si respetan la ley y dejan que Morena tenga esta ventaja absoluta o le entran a esta misma dinámica de vulnerarla, pero a ver si el árbitro electoral los mide con la misma vara. Qué tristeza, ¿no? Porque entonces la ley pues ya queda ahí como a pesar de que ya han metido mano a las leyes y las han hecho contentillo. Lo han hecho a su modo. A mí me parece que lo que estamos atestiguando es que Morena invirtió la relación sagrada que debería existir para cualquier sociedad, en este caso la sociedad mexicana, respecto del quehacer político. Y yo creo que si pensamos en términos más inocentes y podríamos imaginar a una sociedad mexicana que aspira a que los representantes y a los políticos sean pues quienes personifiquen nuestros anhelos, ¿no? Lo que realmente queremos lograr como sociedad, que queremos tener orden en las calles, seguridad en las plazas públicas, una economía que crezca, en fin, todo eso es lo que personifican los políticos que eventualmente llegan al poder. Y lo que está ocurriendo ahora es que estos políticos de Morena están enviando la señal inversa. Ellos aprovechan la ley, se meten en todas estas artimañas legaloides que nos está explicando Jimena muy bien, y que de pronto lo que estamos viendo es gente que utiliza la trampa para enquistarse en el poder, no para servir al pueblo, no para mejorar las condiciones con las cuales vivimos, sino realmente para pues ser como el listillo de la clase que saca el acordeón y a medio examen pues rellena todas las preguntas y saca 10. Eso me parece de lo más lamentable, que además está ocurriendo frente a nuestros ojos. Este dilema que plantea Jimena creo que es muy válido. La oposición, ¿qué tiene que hacer? Si debe o no pues también adelantar sus procesos o esperar y darle toda la ventaja a Morena, lo cual pues es previsible que pase, ¿no? Porque a lo mejor hay quien tenga un poco más de decoro en el espectro político mexicano y diga, yo voy a cumplir con la ley, esto empieza en septiembre, una parte, otra parte empieza realmente, sobre todo las precampañas, tal, pues hasta enero, hasta el año que entra. Y aquí estamos viendo que ya nombraron desde agosto a varios de los coordinadores de la defensa de la 4T. No sé qué hay que defenderle. Además, hay un tema semántico de la propia nomenclatura que están utilizando para nombrar estos personajes. Entonces, sí es una inversión perversa de la relación que tenemos como sociedad con los personajes que están en el poder y que están haciendo trampa a los ojos de todo. Y la trampa que se premia, ¿no? Ya no solamente no se castiga, se premia. Para mí hay dos focos que se prenden. Uno es lo que necesita una democracia, es que la cancha esté pareja. Evidentemente, si alguien arranca primero, hasta en el maratón, uno piensa en los concursos, no sé, de natación, pues suena una pistola y si alguien se adelanta una vez, se regresa, pero a la segunda lo eliminan. Entonces, por un lado estamos construyendo una cancha que no es igual para todos los jugadores, que coloca a quien se porta bien en un dilema en el que no debería estar. Para competir tengo que romper la ley. La segunda cosa que creo que en el contexto de lo que estamos viendo en muchas de las anécdotas, por ejemplo en Sinaloa, etcétera, es cómo se va a vigilar el financiamiento si el INE no solo es que abdica de su facultad de marcar los tiempos, sino no usa todo lo que son sus recursos institucionales para vigilar cosas tan importantes como de dónde salen los recursos de una campaña, quién patrocina qué. Finalmente, estamos hablando, hacer campaña por un periodo tan largo es extremadamente caro. ¿Quién paga? Sí, porque además no hay transparencia en todo esto que estamos viendo. De por sí, en la campaña simulan, disimulan, hacen trampas, esconden los números reales de lo que gastan. En este proceso, ni eso. Porque en teoría todos son apoyos, donativos, las asambleas espontáneas, llega la gente porque son un imán de popularidad y tienen enorme carisma, pero no hay ningún tipo de transparencia. En el contexto en el que estamos viviendo, donde uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana es la posible entrada de recursos ilícitos financiando campañas, esto
es una omisión gravísima de la autoridad. Oh, pues, y hace todo el sentido, porque tú lo dices, lo fraseas de manera muy elegante, la posible entrada de dinero del crimen organizado. Pero el dinero del crimen organizado, pues ya lo metieron desde hace varios años. Y el caso Sinaloa no nos dejaría mentir, ¿no, Jimena? Ganaron esa elección con el dinero del crimen organizado. El huachicol fiscal un caso muy puntual es la senadora Andrea Chávez, que por cierto debiera estar inhabilitada, pero muy importante en los términos que menciona Luis Miguel de lo costoso, de la cantidad de recurso que se utiliza. A ver, ella, tenemos información de sus 4 hospitales rodantes, aparte lucrando el tema de salud cuando ellos han sido quienes clavaron un clavo en el ataúd en el tema de salud, recortando presupuesto en esa materia en el país. Pero bueno, instaló sus 4 hospitales rodantes que costaban 10 millones de pesos al mes y estuvieron instaladas 23 meses. Estamos hablando de una cantidad absurda de dinero y después nos enteramos que ese dinero lo conseguía de uno de los contratistas favoritos de Adán Augusto López cuando él era autoridad en Tabasco, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas dimensiones absurdas de dinero, pero yo quiero regresar a lo que dije en mi primera intervención. Defensores de la soberanía. A ver, acaban de nombrar a Santiago Nieto, que siendo titular de la UIF utilizó el poder que tenía para perseguir y extorsionar a empresarios opositores, pero hacer caso omiso y proteger a todas las empresas fantasmas que justamente alimentaban todo el tema de la red de huachicol con vínculos con Andy López. Después tenemos a Imelda Castro en Sinaloa, que por más que insistan en desvincularla con Rocha Moya, fue su fórmula para llegar al Senado en el 2018. Hizo campaña con ellos, con Rubén Rocha Moya y Insulza en el 2024. Ahí los tweets. ¿Sí? Entonces es un absurdo impresionante. Tenían la oportunidad, digo, ya dejando un poco de lado el tema de que están haciendo campaña anticipada, tenían la oportunidad de por fin limpiar su movimiento y seguimos teniendo como propuestas, porque ya todos sabemos aquí que van a ser los candidatos. O sea, los medios de comunicación lo saben, la ciudadanía lo sabe, parece que los únicos que no lo saben es la autoridad electoral. Ellos lo saben. Bueno, hasta lo dicen, claro. Lo dijo, creo que era la candidata a Colima de Morena ayer, dijo yo ya soy candidata. Y habría que decir que de pronto aparecen personas que dicen es que es inconsecuente que los nombren como defensores de la 4T. No es cierto, la verdad es que tiene consecuencias, porque cuando tú hablas con la ciudadanía, la gente sí sabe que este tipo de personajes están haciendo campañas, más allá de que lo hagan a nombre de Morena. O sea, la gente pues eventualmente empieza a sentir la cercanía de personajes que aparecen en la plaza pública, que les entregan un panfleto, que les explican alguna cosa, sus caras aparecen en los espectaculares, sus nombres aparecen desplegados de manera constante, aparecen en los medios de comunicación locales. O sea, es un hecho que esto incide en el ánimo de las ciudadanías locales. Eso por un lado. Y hay un agravante, que en esta zona gris en la que se están moviendo estos personajes, de pronto esos estados que van nombrando a estos coordinadores de la defensa de la 4T van recibiendo la visita de la presidenta. ¿Por qué? Porque de pronto hay un acto de inauguración de algún puente, alguna carretera, alguna cosa de este tipo que va a ocurrir seguramente durante las siguientes semanas y meses, dándole fortaleza a este tipo de personajes que de pronto, pues no sé si aparecen en el mismo evento, pero si no, pues un día antes, un día después, y en esa lógica de contubernio electoral junto con el Ejecutivo, que le va dando mucho más fuerza de entrada a todos estos Y además ellos mismos simulan, porque en teoría eligen a estos candidatos con base en encuestas, ¿no? Encuestas que no muestran, encuestas que no transparentan tampoco, que no sabemos dónde salió el dinero, si se hicieron o no se hicieron, quién las financia, cómo se realiza, todo queda en la opacidad. Sí, para el gobierno era muy importante, mencionaba Jimena el caso de Andrea Chávez en Chihuahua, era ordenar desde la lógica del propio gobierno, del partido en el gobierno, decir, no se vale la indisciplina interna. Pero a lo más que llegan es a decir, es un problema entre nosotros porque desacomoda la competencia, no tomando en cuenta a los otros jugadores. Me parece súper relevante el dilema. O sea, parte del asunto es que coloca a la oposición, yo quiero insistir en eso, en un dilema en el que no debería estar. Si respeta la ley va a perder. Porque no hay manera de competir cuando arrancas 6 meses tarde, 3 meses tarde, dependiendo. Pero además traes al árbitro en contra. Y lo que es absolutamente inexplicable es la pobreza de la discusión dentro del INE, y me refiero a pobreza, lo desequilibrada que a su vez es la discusión. Tenemos un consejero que quiso llevar como punto de acuerdo regular las
precampañas, que también se oye ridícula la palabra, y lo obligaron por la vía de la mayoría aplastante a bajar su propuesta regular. Insisto, regular tiene que ver con garantizar cancha pareja, pero también de hacer visibles los mecanismos a través de los cuales un candidato está cumpliendo o no cumpliendo con la ley, que en estos tiempos es muy importante la transparencia en el origen de los recursos de una campaña. Oye, y eso sí, que no se le vaya a salir de control algún medio de comunicación por aquí, algún influencer en redes sociales por allá, porque ahí sí va a entrar a castigar y a poner multas, a lo mejor con razón, con la ley en la mano, pero la verdad es que se aplica la ley de manera dispareja. Muy discrecional, muy selectiva, y esa no es, digamos, justicia. Ahora, cuando uno ve al árbitro electoral y la manera en la que se conduce, el Instituto Nacional Electoral primero y el Tribunal Electoral después, queda muy claro que la cancha no está pareja y que no hay condiciones, digamos, de normalidad democrática. Estamos en una situación, una circunstancia como país en la que el régimen lo ha cooptado todo, lo ha controlado todo, lo domina todo, juega por la buena o por la mala y se sale con la suya. ¿Qué puede hacer? Ya con un escenario así, ya olvidémonos de la oposición, la ciudadanía, para que no se burlen de nosotros en nuestra cara, para que no estén, porque ya de qué sirve tener un calendario electoral si ya están en campañas de hace meses, o años incluso, como Andrea Chávez algunos. Pues primero, alzar la voz, denunciar, ser cada vez más frontales a la autoridad, porque concuerdo, es increíble que el árbitro electoral está más preocupado en sancionar a ciudadanos, como el caso de Carla Estrella, que expresó su opinión en una plataforma social, en una red social, pero algo muy importante, porque en efecto quienes pagan las consecuencias somos los ciudadanos. O sea, no hay que dejar de vista que todos estos perfiles que ponemos sobre la mesa deberían de estar hoy gobernando, deberían de estar hoy legislando, pues, y están más concentrados en arrancar ya el proceso electoral. Hoy un diputado parece que legisla un solo periodo y ya desde el segundo periodo está más concentrado en las negociaciones electorales. Y te pongo como ejemplo el caso de mi estado, Michoacán. El 19 de agosto amanecimos con Michoacán incendiado, bloqueos carreteros, Purépero, Zaguayo, La Piedad, todo Michoacán incendiado, y nuestro fiscal de licencia. O sea, pidió licencia porque está más preocupado por el proceso interno electoral. ¿Qué quiere ser el gobernador? Quiere ser el gobernador Carlos Torres Piña, más preocupado en este proceso interno, y entonces la seguridad de los mexicanos, de los michoacanos, en manos de quiénes están. O te pongo... Oye, con extraordinarios antecedentes, además quiere ser candidato a la gubernatura. Sí, no, y además siendo fiscal persiguiendo a jóvenes, ¿no? O sea, con los criminales no se mete, pero Raúl Mesa, un joven que levantó la MOS, 12 años de cárcel. Pero como eso sucedió, que cuando Estados Unidos frenó las exportaciones de aguacate porque temían por la seguridad de sus propios empleados, el gobernador de Michoacán estaba aquí en Ciudad de México negociando, pidiéndole a la presidenta del partido que por favor pusiera orden, porque se estaban peleando allá en Michoacán los contendientes, quién llegaba primero y quién metía a la cárcel primero a quién, entre toda esa mesa llena de criminales. Pero ahí el dilema está, en manos de quién estamos los ciudadanos. O sea, es que ellos deberían estar gobernando. Mira, yo creo que en relación con lo que la ciudadanía efectivamente tiene que hacer, a mí me parece que hay dos niveles mínimo, ¿no? Uno, la ciudadanía en su conjunto, la gran sociedad, tiene que estar enterada, tiene que alzar la voz, como dice Jimena, tiene que levantar las quejas en todos los lugares donde se pueda, en redes sociales, en la plaza pública, etcétera. Y por otro lado, creo que así como están dándose las cosas, los liderazgos de ciertos ámbitos, en el ámbito empresarial, por ejemplo, en el ámbito incluso religioso, diría yo, en los ámbitos donde sea posible, pues activar esos liderazgos, aunque no sean encaminados a obtener ninguna candidatura, pero liderazgos que en la sociedad hoy son importantes y que han estado quizá un poco dormidos, creo que tendrían que activarse. El país no va bien. El país va mal en lo económico, va muy mal en el tema de seguridad, va mal en relaciones internacionales, en la presencia de México en el mundo, y creo que la ciudadanía sí ha escuchado esto de lo mal que va el país. Entonces, como consecuencia, tendría que haber acción civil por parte de la ciudadanía en su conjunto, cuando menos enterarse, alzar la voz, y los liderazgos sí definitivamente activarse ya. No sé, un castigo, ¿no?, de perdida a los tramposos. Creo que es bien importante que se informe. Las leyes tienen su razón de ser. Insisto, es importante que primero informados y después activados
defendamos cosas elementales, que se cumpla la ley, que haya una cancha pareja. Insisto, la democracia existe porque hay demócratas en la clase política, pero también los ciudadanos. Nos corresponde ser más demócratas y respetar la ley y que se aplique la ley. El asunto es cuando quienes hoy aplican la ley llegan con base en la trampa, porque así llegaron varios jueces, magistrados, ministros de la Corte, incluso integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, llegaron con base en la trampa, en los acordeones. ¿Con qué legitimidad pueden aplicar la ley? Y beneficiados, y tienen a todos sus familiares en nómina, ¿no? La presidenta del INE y los magistrados ya premiados. Y entonces ese es el dilema, en manos de quién estamos, y lo que nos queda hoy es cada vez ser más participativos, alzar la voz, ser más contundentes con el poder. Sí, la trivialización de la ley no tendría por qué tener cabida más en este país. Tristemente, el gobierno pone el ejemplo de que hay que hacerlo así. Pues sí. Está mal. No, y les va muy bien a quienes violan la ley en este régimen, si eres, claro. El régimen de la trampa. El régimen de la trampa, si eres del oficialismo. No, gracias, Carlos. Gracias. Jimena, muchas gracias. Luis Miguel, muchas gracias. Hasta mañana. Hoy es mi último miércoles, por cierto, en este programa. Ahí mañana les platico. Pásenla muy bien.